Es un placer estar ante ustedes para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Es hoy, mañana es tarde. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Es un mensaje para el mundo en general, tanto para aquellos que tienen algún conocimiento de la palabra del Señor, tanto como para aquellos que no tienen ningún conocimiento. El Señor, a través del apóstol San Pablo, exhorta diciendo: no desaprovechen la bondad de Dios. El Señor ha sido muy bondadoso a través de las generaciones transcurridas hasta el día de hoy. Y su bondad lo ha demostrado de 1000 maneras. La bondad más grande que Dios ha demostrado fue cuando permitió que su Hijo fuese entregado en la cruz del Calvario para poder redimir a la humanidad. La más grande bondad que Dios demostró en su momento. Pero Dios de manera continua muestra su bondad para toda la humanidad. Y te enumero algunas cosas. Estoy tan seguro que si tú estás vivo hoy, respiras, solamente es por la bondad de Dios. Si Dios ha permitido que termines una etapa más en la historia de esta tierra, es por la bondad de Dios. Si hoy tienes salud, solamente es por la bondad de Dios. Si tu familia está completa junto contigo, es por la bondad de Dios. Y hay 1000 maneras como podemos nosotros mostrar cómo Dios ha sido tan bondadoso con cada uno de los seres humanos. Y nadie puede negar o decir hoy día que todo lo que tiene y todo lo que es lo adquirió por sí solo, sino más bien es por la bondad de Dios. Si nos movemos de un lugar para otro, si hacemos las cosas, si vivimos, es por la bondad, por la misericordia del Señor. Por eso el apóstol, a través de esta palabra santa, dice: no desaprovechen la bondad de Dios, no tiren la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios ha sido tan grande para toda la humanidad, para todo ser vivo, para esta creación. Ha sido demasiado bondadoso. Y es más, agrega el Señor diciendo que la bondad más grande que Él ha mostrado a la humanidad es permitiendo que su Hijo muriese en una cruz para poder mostrarnos su grande amor, su grande bondad, su grande misericordia
Por eso el apóstol, a través de esta carta a los Corintios, dice: ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación, hoy es el momento propicio, hoy es el momento cuando usted y yo debemos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y tan cierto es que cada día que nosotros despertamos del sueño, es una nueva oportunidad que el Señor pone delante de nosotros. Es un día más con nuevas oportunidades. No dudo que con nuevos desafíos también. Y con decisiones que tenemos que tomar cada momento. Nuestra vida toda es de decisiones. Cada instante, cada segundo son decisiones que tomamos. Decidimos levantarnos de la cama. Es una decisión que estamos tomando. Decidimos tomar el desayuno. Es una decisión que tomamos. Y saben, hay decisiones en la vida de cada ser humano que son decisiones, unas para vida eterna, y hay decisiones para muerte eterna. Pero el Señor dice: no desaprovechen la bondad de Dios. ¿Estás vivo? ¿Puedes respirar? Es una oportunidad para que aproveches la bondad de Dios. Este día Dios te ha permitido vivir para poder hacer las cosas mejores que en el pasado. El pasado quedó en el olvido, lo que cuenta es el presente. Y tú y yo estamos vivos por la bondad de Dios. Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día cuando puedes tomar decisiones mejores que las que tomaste en el pasado. Hoy es el día en el cual puedes retroceder, puedes cambiar el giro de tu vida, puedes hacer que tu futuro sea mejor que lo que ocurrió en el pasado. Es una nueva oportunidad y en verdad es una gran oportunidad que Dios nos haya permitido iniciar una nueva etapa en la historia de este mundo. Muchos ya no pudieron hacerlo. Dios tuvo otros planes, pero nosotros que estamos con bien, estamos con vida, nos permite una oportunidad más. ¿Qué cosa es oportunidad? A grandes rasgos y en la definición secular, oportunidad es un momento, es ese momento o lapso de tiempo favorable y propicio, donde las circunstancias se alinean para que una persona pueda actuar, tomar una decisión o aprovechar una situación, un potencial de beneficio, mejora o logro de un objetivo. La oportunidad es un recurso limitado. ¿Por qué limitado? Porque la oportunidad se presenta en el momento. Es por eso que no podemos desaprovechar esa oportunidad, esa bondad que Dios nos da. Es un recurso limitado que si no se aprovecha, se pierde, pasa.
y quedó en la historia. Es como a menudo como una ventana temporal. No existe para siempre. Ese es en el concepto secular la definición de oportunidad. Es un lapso de tiempo favorable que debemos aprovecharlo en el momento que se nos presenta la oportunidad. Y hoy estamos con vida. Dios pone delante de nosotros muchas miles de oportunidades. Según los escritos de Elena de White, la oportunidad también es un tiempo de misericordia. El tiempo de misericordia que Dios da a la humanidad. Es un tiempo para poder pensar, para poder retroceder a lo equivocado. Es un tiempo para enmendar los errores. Es un tiempo de misericordia. Y su definición es el periodo actual de gracia y oportunidad para el arrepentimiento y para la salvación. No hay mayor propósito que Dios tenga en este mundo al darnos oportunidad para poder vivir. Es sencillamente para que tú y yo podamos aprovechar la salvación, de arrepentirnos, de dejar nuestra vida del pasado y convertirnos a los caminos del Señor. Yo siempre digo que si Dios nos permite despertar cada día, es porque sin duda alguna Dios es bondadoso y porque Dios ha considerado que nosotros tenemos algo en este mundo aún que renunciar, que mejorar. Por eso Dios nos presenta las oportunidades. Y su misericordia es abundante, por eso Dios nos da un tiempo de misericordia y es el periodo actual de gracia y de oportunidad para que la humanidad se pueda arrepentir de todo lo que ha hecho y para poder obtener la salvación. El tiempo de misericordia que Dios nos da es un tiempo en el que Jesús intercede en el santuario celestial hoy. Para muchos tal vez no pueden definir el concepto de que Jesús está en el santuario celestial, llevando a cabo su última obra de intercesión en favor de la humanidad. Para eso se necesita poder escudriñar la palabra del Señor y así poder comprender esta definición. Pero para los que tienen amplio conocimiento acerca de este concepto, pues ya saben que en realidad Cristo hoy está en el santuario celestial intercediendo por cada pecador. Esto se relaciona para que nosotros podamos poder comprender un poco, se relaciona con el día de la expiación, conocido también como el Yom Kippur, que el pueblo de Israel en el pasado celebraba esta fiesta, el día de la expiación, la fiesta grande de los judíos, el momento importante, solemne en las 7 fiestas que celebraba. Este día es el día de la expiación, que tiene una relación con lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial hoy día. Está intercediendo. Este era un día de arrepentimiento, un día de cambio de decisiones,
un día de cambio de actitudes, de vida, un día de perdón de parte del Señor, un día en que el pueblo tenía que reconciliarse con el Señor, un día de una vida nueva. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Cuáles eran las indicaciones del Señor para ese entonces? Vamos a ver de manera rápida lo que registra el libro de Levíticos en el capítulo 23. Aquí enumera el Señor algunas cosas que el pueblo tendría que hacer en el día de la expiación. Capítulo 23, voy a leer a partir del versículo 26 hasta el versículo 30. Dice así el Señor. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: el día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. No hagan ningún trabajo ese mismo día, porque es el día del perdón, en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. El que no dedique ese día al ayuno, quien quiera que sea, será eliminado de entre el pueblo. Y al que haga algún trabajo alguno ese día, quien quiera que sea, lo hará desaparecer de su pueblo. De manera resumida, lo que el pueblo tendría que hacer en el día del perdón, en el día de la expiación, en ese gran día solemne, el pueblo tendría que venir al encuentro del Señor. Nadie podría quedarse en casa, sino que tendrían que venir para poder celebrar una reunión santa, para hacer una gran fiesta al Señor. Ese día deberían descansar, cesar todos los trabajos que realizaban y deberían descansar, apartarlo solamente para poder celebrar reunión santa al Señor. En ese día del día de expiación, el día del perdón, también deberían de convocar ayuno para estar en comunión con Dios. Deberían de afligir sus almas, deberían de depositarse ante el Señor, confesar sus pecados, arrepentirse de toda la vida que llevaron ofendiendo al Señor cada día. Debería de haber un completo arrepentimiento, afligir sus almas. El pueblo de Israel lo entendía correctamente, lo que significaba este día de expiación. Era un día solemne. Era un día cuando deberían de afligir sus almas, porque sabían si ellos no cumplían, no hacían lo requerido por el Señor, sus vidas corrían un grande peligro. Deberían de arrepentirse completamente. Ese día era tan solemne, pues precisamente en el servicio del santuario terrenal, lo que se realizaba allí es una figura de lo que hoy día se está efectuando, pero en el santuario celestial.
Ese día, en el santuario terrenal, el sumo sacerdote entraba para poder oficiar en favor del pueblo, para poder interceder por el pueblo. Pues precisamente Jesucristo hoy día también ha entrado en el santuario celestial para poder interceder por los pecadores ante su Padre Celestial. De acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas, que llegó a su cumplimiento en el año 1844, fue así que a partir de esa fecha, Cristo pasó del primer departamento e ingresó al segundo departamento en el lugar santísimo para llevar a cabo su última obra de salvación en favor de nosotros como pecadores. Esta obra que Cristo está realizando allí, en ese lugar, en el cielo, en algún momento ha de finalizar. En algún momento ha de cesar esta obra intercesora. Cuando la misericordia divina se retire y el juicio justo se ejecute, marcando en ese entonces un tiempo tan grande conocido como el tiempo de angustia para el mundo, la puerta de la misericordia se habrá cerrado. Para aquellos que se prepararon, estará bien, pero para los que no, será grande lamento. Se enfatiza que la misericordia de Dios es abundante ahora. Por eso Dios, a través de San Pablo, dice: no desaprovechen la bondad de Dios. Cada día que nosotros tenemos vida es oportunidad abundante que Dios nos está dando para que podamos aprovechar la salvación que se nos ofrece. Es abundante la misericordia ahora, pero esa misericordia solamente se obtiene por medio de la fe, por medio de la obediencia y la confesión de los pecados cometidos. Por eso en ese día el pueblo tendría que afligir sus almas, confesar sus pecados, arrepentirse de todo lo que habían hecho días anteriores o durante el transcurso del año. Pues bien, si esto es figura de lo que hoy día se está realizando en el santuario celestial, eso significa de que usted y yo, de la misma manera, también debemos estar actuando siguiendo las mismas instrucciones del Señor. Hoy día también deberíamos estar afligiendo nuestras almas, procurando nuestra salvación, aprovechando las mejores oportunidades que Dios nos da, y así agarrarnos de la salvación que se operó un día por Cristo Jesús. Es un día de misericordia, pero esa misericordia un día se va a cerrar, la puerta se va a cerrar, y cuando eso ocurra, será tarde. Es hoy. Mañana es muy tarde. Es hoy cuando debemos de aprovechar la misericordia divina. Es hoy cuando debemos arrepentirnos de lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Saben? El arrepentimiento que se requiere o que Dios requiere
para que podamos alcanzar misericordia ante su divina presencia, incluye tristeza por el pecado, pero también abandono del mismo. Según el sabio, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, declara él: el que encubre sus pecados no prosperará. Todo aquel que encubre, no lo muestra, no lo confiesa ante el Señor, no lo declara, no lo presenta ante Dios, no prosperará, no va a avanzar. Al contrario, el mismo pecado lo llevará a otro pecado. Y eso es lo más terrible que los seres humanos no logramos entender. Un pecado que se comete, un pecado que se acaricia, un pecado que no se quiere abandonar, que no se confiesa ante el Señor, ese pecado ha de traer otro pecado. Y ese pecado, otro pecado, de tal manera que llegará en un momento de la vida que estaremos tan sumergidos en la maldad de este mundo, a todo aquello que Dios le es detestable. Por eso Dios dice a través del sabio: el que encubre sus pecados no prosperará. Y el arrepentimiento incluye confesar el pecado, declarar el pecado ante el Señor. El Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice: vengan, estemos a cuenta con el Señor, vengan, discutamos sus asuntos, cuéntenme qué es lo que está ocurriendo con ustedes. Quiero que me declaren, dice el Señor, confiesen su pecado. El verdadero arrepentimiento incluye confesión de pecados, declaración, mostrar nuestro pecado, ponernos al descubierto ante el Señor. Y agrega diciendo Proverbios: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia divina. El arrepentimiento que Dios requería para su pueblo en el tiempo de Israel, cuando celebraban el día de la expiación, se requería un arrepentimiento conforme a lo que Dios establecía. Ese arrepentimiento incluía confesión de pecados. Ese arrepentimiento incluía apartarse de ese pecado. Y cuando se cumplía fielmente en la vida de ellos, alcanzaban la misericordia y el perdón divino. Es lo mismo que hoy día también Dios está requiriendo de cada uno de nosotros como seres humanos, como pecadores. Y cuando Dios retiraba sus plagas, entonces volvía a desafiar al Dios del cielo. No era un arrepentimiento sincero. Y más de uno de nosotros tal vez nos parecemos como alguno de estos que hemos mencionado. Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado, porque continuaban en la misma experiencia que habían adquirido. No descuidemos, no desaprovechemos la bondad de Dios. Ha sido muy misericordioso, muy bueno, muy abundante en bondad. Por lo tanto, no debemos de descuidar. Y fíjense lo que dice el apóstol San Pablo
dirige estas palabras a los hebreos. En la carta a los hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, versículos 1 al 3, noten bien lo que dice el apóstol, es una exhortación. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otro tiempo, por medio de los ángeles, tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. No debemos descuidar tan grande, pero tan grande salvación que Dios nos otorga en este tiempo. La misericordia del Señor es abundante hoy y no debemos descuidar esta grande salvación. Vayamos a la carta a Timoteo que Pablo escribe también. Capítulo 6 de la primera carta, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de fe delante de muchos. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué Dios nos permite la vida hoy? Es para poder alcanzar la salvación. Y debemos de pelear firmemente la buena batalla de la fe. No debemos por ningún motivo dejar escapar la salvación, la vida eterna. Yo digo, no hay motivos en este mundo que valgan más que la salvación. No hay cosa más grande en este mundo que podamos canjearlo por la salvación. Y que perdamos al fin la salvación. Si Dios te da vida hoy, es porque quiere salvarte, porque desea que tú aceptes su grande misericordia y la aproveches al máximo. Por eso también en la carta a los Hebreos declara el Señor diciendo en el capítulo 3, versículo 15, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron en el pasado. Si hoy me estás escuchando o si estás oyendo la voz de Dios, si crees que Dios a través de su Santo Espíritu te está hablando, está llegando a tu corazón, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor, entrégale a Él, pídele fuerzas a Él y permite que Él pueda darte la fortaleza para que puedas aprovechar su grande bondad, su misericordia, su gracia, su salvación, que aún está hoy. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11.
Noten bien esta declaración del Señor. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es impuro, siga en su impureza. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el santo, siga santificándose todavía. Yo pregunto, estas palabras que acabamos de leer, ¿cuándo han de resonar? ¿Cuándo se dejará escuchar estas palabras? Justo en el momento cuando la oportunidad, la misericordia divina, justo cuando la puerta de la gracia, de la oportunidad, se habrá cerrado. Esas palabras se oirán de manera global. El que es injusto, sea injusto todavía. Se acabó la misericordia. En ese tiempo, cuando se escuchen estas palabras, se ha cerrado la puerta de la gracia. Se habrá cerrado, se habrá acabado la misericordia divina. En ese entonces, Cristo habrá salido del santuario y no hay más intercesor en el santuario celestial. Ya no hay más oportunidad. No hay más misericordia, no hay más gracia, ya no hay más bondad. Por eso, el que siga siendo injusto, el que siga practicando el pecado, que lo siga haciendo, porque ya no hay oportunidad. Y todo aquel que viva en la justicia, que sea bueno, que practique el bien, continúe viviendo así. Estas palabras sonarán de una forma global y el mundo entero lo escucharán. Pero déjenme decirle que hoy está sonando también estas palabras de una forma individual en cada ser humano. ¿En qué momento? A cada uno Dios nos da oportunidades. Y esas oportunidades siempre las presenta delante de nosotros. Muchas veces el Señor nos presenta sus oportunidades para que cambiemos de vida, para que abandonemos nuestros caminos que son producto de nuestros pensamientos, de nuestros gustos, de nuestras propias decisiones. Y muchas veces Dios lo hace de una forma directa, hablándonos a través de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, porque es por medio de nuestros pensamientos que Dios nos puede comunicar sus mensajes. Muchas veces, tal vez, nos habla a través de su palabra. Las veces que nosotros abrimos la Santa Biblia, estamos viviendo en el gran día de la expiación, en el Yom Kippur, en el momento cuando Dios está dispuesto para perdonar nuestros pecados. El Señor nos dice: vengan, vamos a discutir sus asuntos, declárenmelo, pero necesitamos apartarnos también de ese acto pecaminoso que a Dios le desagrada. Y Dios tiene la capacidad de poder otorgarnos misericordia y su perdón completo. Hay algo que nosotros como seres humanos no logramos entender.
¿Saben por qué muchas veces nosotros como seres humanos confesamos nuestro pecado, pero nunca nos apartamos? ¿Por qué el ser humano confiesa en algún momento su pecado y da un aparente arrepentimiento de lo que ha hecho? Pareciera que es muy sincero el arrepentimiento. Sin embargo, cuando la tormenta o cuando las consecuencias parecen que se alejaron, vuelven a practicar lo mismo, vuelven a caer en lo mismo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no renunciamos y no nos apartamos al pecado? A menos que cada uno de nosotros no veamos su pecaminosidad, lo grave que es el pecado, lo terrible y destructible que es el pecado. Si nosotros no entendemos lo ofensivo que es el pecado para nuestra vida, no vamos a renunciar al pecado. No vamos a odiar el pecado. Tarde o temprano estaremos cediendo al mismo pecado. Lo que nosotros necesitamos entender, lo que el pecado hace en nuestra vida, es que nos destruye. Es tan ofensivo, aun cuando nosotros consideremos que es un acto pequeño, sencillo, aun cuando consideremos que es un hábito sencillamente y que no va a repercutir en nuestra salvación, déjenme decirle que todo aquello que no está acorde a la voluntad de Dios, que no se ajusta a la palabra del Señor, que no va de acuerdo a las instrucciones del Señor, tarde o temprano destruirá nuestra vida y nos perjudicará en nuestra salvación. No existe en esta vida algo que venga de Satanás que no sea ofensivo. Todo lo que viene de él, cualquier práctica, cualquier costumbre, cualquier pecado, siempre será destructivo para la vida de los seres humanos. Por eso no nos apartamos del mal, porque no hemos considerado el pecado en su verdadero grado de destrucción. Pensamos que es inofensivo. A veces creo que hay mucha ingenuidad en nosotros, somos tan ingenuos y pensamos que algo que podríamos estar haciendo no perjudicará en nuestra salvación, en nuestra relación con el Señor. Sin embargo, todo aquello que no está de acuerdo a las instrucciones de Dios nos llevará tarde o temprano a la destrucción de nuestra vida y perderemos la salvación. Por eso hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Piensan que solamente basta confesar en algún momento y no hay que apartarse. Por eso no entienden lo que Dios requiere en sí para cada uno de nosotros. Gran número de personas se entristecen muchas veces por haber pecado o incluso se reforman de una forma exterior. Pero ¿saben por qué? Porque temen acarrear las consecuencias que vendrán más adelante, los sufrimientos. Pero en verdad esto no es arrepentimiento sincero. Desde el punto
de vista bíblico. Lamentan el sufrimiento antes que el pecado mismo. Tal fue el dolor de Esaú. Los que conocen de la Biblia saben qué fue lo que ocurrió con Esaú. Esaú tuvo en poco la bondad de Dios, su primogenitura, tanto espiritual como material. Y por un miserable plato de lentejas se dejó de llevar por el apetito, negoció la primogenitura, las bendiciones del Señor, los privilegios, la oportunidad, la salvación. Un día reaccionó y quiso reclamar las bendiciones con llanto, a gritos, pero todo estaba perdido. La bendición se le había dado a su hermano, quien valoró la misericordia divina. Pero Esaú, en esa ocasión, cuando lamentó, lloró, sencillamente porque vio que de sus manos se iban las ganancias materiales, pero no era un sincero arrepentimiento. Alguien se ha de acordar de Balaam. Balaam se sintió aterrorizado por el ángel que se puso frente a él con la espada desenvainada, y que si él desobedecía, atravesaría y sería atravesado con esa espada. Cuando se le muestra la realidad de las cosas, entendió, pero no fue un arrepentimiento sincero, sino que temió de morir, porque Balaam continuó en la vida, en las costumbres que había adquirido. Su arrepentimiento no fue genuino por el pecado, no cambió de propósitos, ni tuvo aborrecimiento del mal, continuó en la misma vida. Alguien se ha de acordar de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Después de traicionar a su Señor, después de haber vendido por 30 monedas de plata a su maestro, declaró diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ¿saben? Esta exclamación de Judas Iscariote fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación del juicio que vendría. ¿Y cuál fue su final? Terminó quitándose la vida. Con eso, Judas demostró que su arrepentimiento no era genuino. Se acordarán también del faraón. Sufría bajo los juicios de Dios. Cuando era atormentado por las plagas que Dios había enviado, entonces entraba en reflexión y se arrepentía, reconocía su pecado, la maldad que estaba cometiendo, pero solamente lo reconocía para escapar del castigo. La leemos, nos presenta sus nuevos caminos, a que renunciemos al mal y retrocedamos. Muchas veces tal vez el Señor nos habla a través de alguien que Dios lo toma como un instrumento
para presentarnos sus nuevos caminos y abandonar nuestros procederes. Pero muchas veces cerramos nuestros oídos y solamente nos concentramos en lo que a nosotros nos parece correcto y en nuestros propios gustos. ¿Saben qué está ocurriendo allí? ¿Saben qué es lo que pasa? Cada vez que nosotros rechazamos la invitación del Señor, estamos desaprovechando la bondad de Dios, estamos nosotros mismos permitiendo que la oportunidad se vaya cerrando día tras día en nuestra propia experiencia. Estamos diciéndole al Espíritu Santo que nosotros no queremos nada con Él. Cada vez que nosotros dejamos de oír la invitación del Señor, la amonestación del Señor, lo que hacemos es endurecer nuestro corazón. Y cada día se vuelve insensible nuestro corazón. Se cierra nuestro corazón. Un día tal vez lo que algo nosotros hoy día estamos haciendo, un día lo odiábamos. Un día hablábamos mal de esas cosas. Un día lo despreciábamos. Pero un día llegó a nuestra vida y nos gustó y nos sentimos bien. Tal vez nos incomodó un poco, pero pasaron días, día tras día, y comenzamos a familiarizarnos con ese mal, con esa costumbre, con esa actitud, con ese pensamiento. Y comenzamos a sentirnos bien. Posteriormente lo aceptamos y lo adoptamos como parte de nuestra experiencia, como parte de nuestra vida. Llegó un momento que ya no nos parece mal, ya no nos da vergüenza, ya no nos da pena, ya no nos sentimos mal ante la presencia de Dios, pues porque se ha llegado a ser parte de nuestra experiencia, porque desde un momento lo consideramos inofensivo y hoy día no lo vemos como algo que destruye nuestra relación con Dios. ¿Saben lo que estamos haciendo? ¿Saben lo que pasó? Día a día fuimos endureciendo nuestro corazón, fuimos cerrando nuestra vida. Y si alguien siente que no afecta lo que está haciendo hoy día, que no está acorde a la palabra del Señor, que a Dios le desagrada, si siente que no afecta en su vida, ¿sabes? Tal vez el Espíritu de Dios se apartó. Por eso el Señor dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es impuro, siga en su impureza. Un pecado trae otro pecado. Un pensamiento malo trae otro pensamiento. Una actitud que es desagradable para Dios conlleva a otra actitud. Necesitamos pensar. Terminó un periodo más de la historia de este mundo. En otras palabras, terminó un año más. Pasó la historia.
todo mundo. Estaba esperando hace 3 días, esperando el momento que culminara las últimas horas del año, comúnmente dicho viejo, un año viejo, para poder recibir un año nuevo, aparentemente. Un año diferente, en donde se pueden crear nuevos sueños, nuevas expectativas, nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos sueños. Yo me puse a pensar en ese momento. ¿Saben lo que vino a mi pensamiento? Se estaba acabando un año. 365 días se estaban prácticamente quedando en la historia. La pregunta que me hice, ¿qué hubiera sucedido si fuese que la gracia divina de manera global estaba a punto de cerrarse? La pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento? ¿Estábamos listos para poder entrar a lo que viene posteriormente? ¿Estábamos preparados? El mundo en general se prepara para despedir un año. Pero ¿quién se prepara para poder comenzar una nueva vida? El tiempo se está cerrando. La misericordia de Dios día a día se va alejando. El Espíritu de Dios cada día se va retirando de la tierra. La oportunidad se está cerrando, se está acabando. Un día que pasa es un día menos. Un año que ha transcurrido es un año menos. Por eso el apóstol San Pablo dice, la noche está muy avanzada, está demasiado avanzada. Por eso debemos despertar, por eso debemos levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está muy cerca, mucho más cerca que cuando creímos en el mensaje. No desaprovechemos la bondad del Señor. Que esta nueva etapa que Dios nos permite, que aún nos permite que podamos ser partícipes de todo esto que está por desenlazarse, es un tiempo para aprovecharla y no desperdiciar por ningún motivo, no perder la salvación, la vida eterna. Y yo quiero en esta mañana dejarles a cada uno de ustedes una tarea importantísima, una tarea que pocos lo hacen, una tarea que muchos no lo hacemos, pero que es muy indispensable, que es el Señor que lo requiere así. ¿Cuál es la tarea? En la segunda carta a los Corintios, declara el Señor y nos invita a hacer esto a cada uno de los seres humanos que estamos hoy con vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Noten bien esta invitación y que todos deberíamos hacerlo. Porque esto se realiza en cualquier área de la vida. Lo realizan las empresas para poder ver dónde están las fallas y poder mejorar.
¿Dónde están las fugas económicas? Lo hacen en el aula de clases entre el maestro y el alumno. En otras áreas de la vida se realiza esto. ¿Por qué no dice el Señor? ¿Por qué no hacerlo también en la vida espiritual? Miren, dice el apóstol San Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que hayan fracasado en la prueba? El Señor dice, examínense ustedes mismos. ¿Cuántos nos examinamos a nosotros mismos? Examinamos la vida de mucha gente. Estamos pendientes de la vida de otros. Pero cuando nosotros nos sentamos y nos examinamos a nosotros mismos, cuando escudriñamos nuestra vida, cuando nos hacemos un autoexamen de conciencia, cuando le damos una revisada a nuestra vida, ¿qué es lo que hemos hecho en el pasado? ¿Qué cosas malas hemos realizado? ¿Y qué cosas debemos enmendar? ¿Cuántas veces nosotros hacemos este examen que dice el apóstol San Pablo? Es necesario poder hacerlo. Si las empresas lo hacen, ¿por qué es necesario? Cuando no logra avanzar la empresa, como que se estanca, necesitan hacer una reunión para poder ver dónde están las fugas, qué está fallando, qué no está bien o qué hay que implementar para poder mejorar el éxito de la empresa. ¿Cómo puede el maestro evaluar si en verdad el alumno está aprendiendo o sencillamente él está hablando en vano? Necesita hacerle un examen para poder comprobar si en verdad el alumno está aprendiendo. En nuestra vida espiritual necesitamos hacernos un examen. Si verdaderamente nuestra fe es genuina, es auténtica, es la que se requiere para entrar lo que posteriormente ha de venir en la grande prueba. Necesitamos analizarnos a nosotros mismos, pero ¿saben? Debemos analizarnos a nosotros, pero en acorde a la palabra del Señor. Porque si nos analizamos a nosotros por sí solos, sin la palabra del Señor, que es la regla de fe, que es la guía, ¿saben lo que vamos a encontrar en nuestra vida? Aun cuando estemos haciendo cosas incorrectas, siempre vamos a descubrir que todas las cosas están bien y que no necesitamos un cambio. Y proseguiremos en la vida como muchos lo han hecho. Al recibir un año más, siguen la secuencia de su vida. No hay cambios, no hay propósitos, no hay objetivos, no hay sueños, no hay abandono, no hay renuncias, porque lo hicieron conforme a sus propios pensamientos. Porque siempre que nos analicemos a nosotros mismos, siempre vamos a encontrar que los que están mal son otros. Nosotros estamos bien, aun cuando no estén bien las cosas. Por eso necesitamos permitir que Dios, a través de su palabra, nos ayude a examinar nuestra vida y así vamos a encontrar que realmente las cosas no están bien. Cuando yo reviso mi vida, en realidad, encuentro que todo está mal y que necesito volverme a Dios.
día a día. Y que este es el más grande propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo les animo, les exhorto, no hay por qué, no hay motivos para perder tan grande salvación, no hay por qué perder la vida eterna. Peleen la buena batalla de la fe y peleen por la salvación. Que el Señor les bendiga y le dé fuerza en esta nueva etapa. Vamos a